¿Se ve? Deterioro cognitivo, demencia y síndrome confusional agudo. Sí. Bien. Bueno, explica, hay gente que está entrando. Bueno, arranquemos. Primero, para que ustedes vayan calentando neuronas. Es una autoevaluación, es una pregunta que la idea es que ustedes se la contesten a ver dónde están parados con este conocimiento y después, en el transcurso de la charla, la irán respondiendo. ¿Cuál de los siguientes síntomas sería más sugestivo de trastorno de memoria significativo y no envejecimiento anormal? Dificultad con tareas múltiples, olvidar pagar facturas, olvidar dónde deja las llaves o el control remoto de la televisión, dificultad ocasional en recordar nombres desconocidos y tomarse más tiempo en completar tareas complejas. Probablemente si todos hacen un poco de introspección se van identificados, ¿no?, con las 5 opciones, pero y de paso vayan practicando para un choice el día de mañana, examen de residencia, etcétera. Los matices que puede tener una pregunta. Entonces, ¿cuál de los siguientes síntomas sería el más sugestivo de algo significativo? Les dejo pensar 5 segundos y avanzo. ¿Cuál de los siguientes en altos niveles correlaciona mejor con el mantenimiento de la función cognitiva en el envejecimiento? O sea, ¿cuál correlaciona mejor con la buena salud mental? El uso de alcohol, la actividad física, la inactividad social, trastorno del sueño o consumo de tabaco. Bien, ¿pensaron? ¿Se respondieron? Avanzo. ¿Cuál de las siguientes es la tasa anual aproximada de progresión de deterioro cognitivo a demencia? O sea, todos los pacientes que tienen deterioro cognitivo evolucionan necesariamente a demencia, y si es así, por año, más o menos, ¿en qué proporción? 12, 2, 12, 29, 48, 62. ¿Qué porcentaje aproximado de pacientes con deterioro cognitivo retornan a una cognición normal durante el seguimiento? Entonces, la primera opción da por sentado que nadie vuelve a la normalidad. Y las siguientes opciones, en las que sí, bueno, ¿en qué proporción si piensan que sí? 5, 20, 50, un 70% vuelve a la normalidad. ¿Cuál o cuáles de los siguientes representan un signo de alarma de demencia? Requerir la misma información en forma reiterada, la desorientación en tiempo y espacio, prestar menos atención en el aseo personal, cambios en el humor habitual del paciente, o una nueva dificultad para encontrar las palabras. ¿Cuál o cuáles deberían ya hacer flamear la bandera roja de que se puede estar frente a un paciente con demencia? Bien. Primero, lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de abordar este conjunto de enfermedades o de síndromes inicialmente es tomar en cuenta que es la representación de una alteración en funciones que son propias del encéfalo. Por lo tanto, para entender este capítulo es necesario tener un conocimiento medianamente básico de la anatomía del sistema nervioso central, particularmente del encéfalo, tomando en cuenta la patología vascular como una causa frecuente de deterioro cognitivo y demencia, lo que es la circulación arterial y también venosa a nivel cerebral. Y de lo que vamos a hablar hoy es de una perturbación. ¿Y de qué? Y de lo que son esto, que son las llamadas funciones cognitivas o funciones mentales superiores o habilidades cognitivas. Las voy a mencionar rápidamente porque no me va a dar el tiempo. La orientación, la atención, las praxias,
la memoria, las habilidades visoespaciales, las gnosias en sus diferentes formas, el lenguaje, este concepto de expresión y comprensión de ideas, las funciones ejecutivas, localizadas fundamentalmente en el lóbulo frontal y en circuitos subcorticales, y la cognición social. Esta imagen que ven acá parece un dibujo o un grupo de crayones en un puño yendo de un lado para el otro en una resonancia del cerebro, pero en realidad es una secuencia que se llama tractografía y que lo permite es demostrar ese entramado que son las vías neuronales dentro del cerebro, cómo hay una comunicación en una misma región y como un grupo de neuronas termina comunicándose con neuronas contralaterales. Esto es para tomar en cuenta, ¿no? E ir introduciéndolos en lo que puede ser el daño estructural de un cerebro a partir del mecanismo fisiopatológico que se les ocurra, cómo disrumpe con estas conexiones. Y en función de la localización de la lesión, veremos una función predominantemente afectada. Cuando hablamos de desórdenes neurocognitivos, entonces tenemos en principio tres grandes grupos, que serían aquello que se denomina como asociado a la edad, que es lo que nosotros vemos habitualmente en gente mayor, donde puede haber algún olvido, pero que no es algo que predomine, obviamente no interfiere con la autonomía de esta persona, y es una persona autoválida. Y probablemente el síntoma sea más registro personal que percepción del entorno. Donde ya avanza el problema, entonces hablamos, sí, de lo que es un deterioro cognitivo, entendido como una disminución de una situación previa. Pero la persona puede tener fallas y, sin embargo, mantenerse autónoma. Bien, tener muchos olvidos, pero aunque sea puede vivir solo sin perder su funcionalidad. Y de demencia cuando ya esta limitación es significativa y la persona ya no puede valerse por sí misma. Entonces, de paso, ya les voy introduciendo lo que son estos conceptos que son más bien funcionales, ¿bien? No estamos hablando de etiología, no estamos hablando de enfermedad, sino de cómo rinde cognitivamente una persona. Una aclaración, a qué le llamamos envejecimiento, es una bolsa algo ambigua que lo que define es un proceso natural, como parte del paso del tiempo, que tiene una duración variable y que está condicionado por múltiples factores. Hay disquisiciones, si hay realmente una pérdida neuronal, una pérdida de las conexiones sinápticas. Lo cierto es que, si bien es muy común ver gente mayor con manifestaciones cognitivas, no caer en la idea de que eso es lo normal. Y lo normal es envejecer sin tener problemas siquiera de memoria. Entonces, particularmente cuando yo encaro una consulta donde alguien se queja de problemas específicamente de memoria, porque esta es la función más importante que tenemos, siempre le aclaro al paciente que hay tres posibilidades, ¿no? A partir de lo que después me relate. O es parte del envejecimiento, esa falla, o ya sí un proceso relativamente más serio, que es el deterioro cognitivo leve, y en un extremo la demencia. ¿Cómo podemos empezar a inferir? Bueno, a partir fundamentalmente de lo que es el relato del paciente. Después, idealmente, esta consulta debería estar acompañada de alguna persona que frecuente, ya sea un familiar, un compañero de trabajo, pero alguien que tenga un seguimiento cercano como para darnos mucha información. Donde la memoria va a ser la función predominante, la estrella, y después percibir si existen otras disfunciones más allá de la memoria. Entonces, repito, cuando hablamos de envejecimiento normal, la persona sigue siendo funcionalmente independiente. En el deterioro cognitivo hay una pérdida muy leve y en la demencia ya es significativa. Entonces, vayamos ahora sí a definir un poco más en detalle qué son deterioro cognitivo y qué es demencia. Entonces, el deterioro cognitivo
el paciente consulta quejándose de la pérdida de memoria, por lo general es más significativa de lo que en realidad es, o sea, relata más de lo que en realidad es, y esto representa un deterioro en relación a la edad y al nivel educativo. O sea, si estamos viendo una persona que no pudo completar el primario, vamos a ver un rendimiento cognitivo. Y este concepto hay que tomarlo en cuenta, porque si no puede haber fallas en el lenguaje, y si no tomo en cuenta su nivel de educación, puedo inferir que estoy frente a un proceso de deterioro. Globalmente está preservada su función, lo mismo que, bueno, que en las actividades de todos los días, y claramente representa ausencia de demencia. ¿Bien? Pero hay una caída de lo que era la situación previa. Ejemplo, un abogado que nunca tenía inconvenientes y de repente encuentra que le cuesta a veces recordar el nombre de clientes que tal vez no son muy allegados, pero algo conocidos. Y demencia, fíjense, no es etiología, es un síndrome, obviamente adquirido, donde hay alteración cognitiva y o a veces puede ser conductual y todavía sus funciones cognitivas están bastante preservadas, que afectan a la funcionalidad del paciente, sea a nivel social, laboral y familiar. Y de vuelta, es un concepto de funcionamiento, o sea, no presupone etiología, ¿tá? Para no empezar a distinguir que Alzheimer no es necesariamente sinónimo de demencia. Y una aclaración, si tuviésemos menos cantidad les propondría una idea de vuelta, pero cuando hablamos de síndrome adquirido, esto es fundamentalmente para distinguir aquellas personas que, por ejemplo, tienen un trastorno del neurodesarrollo y no terminan de desarrollar a veces muchas o algunas de las funciones cognitivas, ¿no? Lo que también a veces se conoce como retraso madurativo. A la hora de hablar de demencia, tenemos diferentes clasificaciones. Yo todavía sigo mostrando la del DSM-4 porque tenemos la del DSM-5. Bueno, todas tienen sus pros y sus contras. Lo importante es que hablamos de demencia cuando hay compromiso de memoria en corto y largo plazo y tenemos presencia de lo que también se conoce como AAA, que son la afasia, agnosia, apraxia. Uno de ellos con compromiso de memoria y que representan un deterioro de la situación previa de este paciente. No deben aparecer en el curso de un síndrome confusional agudo, que es un tema que vamos a ver más adelante, entendido como una situación extraordinaria, ¿tá? A la hora sí ya hablar de patologías, fíjense una lista que tenemos bastante extensa. Vamos a hablar de las que son más frecuentes y de paso recordar algunas enfermedades que vimos la semana pasada cuando abordamos los trastornos de movimiento, que eran enfermedades que se manifestaban predominantemente con alteraciones hipo o hiperkinéticos y que en su evolución podían desarrollar deterioro cognitivo. Pero fundamentalmente vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, que lejos es la más frecuente, y después, un poco en orden de frecuencia, la enfermedad cerebrovascular, que en algún momento se llamaba ateroesclerótico, por ahí siguen escuchando hablar de ese concepto. La enfermedad por cuerpo de Lewy, la degeneración del lóbulo frontotemporal. Y sin entrar en todas las listas, quisiera señalar algunas de acá, que en algún momento se las llamaba demencias reversibles. Hoy ese concepto que está fuera de uso. En realidad lo que está hablando son de situaciones que tal vez son más de origen clínico y que en una carencia, ejemplo, de vitamina B12, hay un impacto a nivel del sistema nervioso central, entonces esa persona puede experimentar fallas cognitivas, pero no estaríamos hablando de un proceso neurológico, sino de una condición donde falta un cofactor esencial para el normal funcionamiento de las neuronas. Y en la medida que las identificamos, podemos revertir esa condición.
tengo que señalar que la identificación significa que apura, porque si una persona tiene una carencia de vitamina B12 y se pasa semanas y meses sin la reposición, por más que después yo haga esa reposición, puede quedar un daño. Entonces de repente no voy a observar la mejoría cognitiva. Lo importante, y después vamos a ir repitiéndolo, entender que hay condiciones que se identifican rápidamente en exámenes complementarios y pueden revertir la situación que presenta nuestro paciente. Una manera de entender a las demencias es, bueno, a partir de su presentación clínica, y esto de ir tratando de separar diferentes etiologías, es una clasificación como demencias con compromiso cortical o con compromiso subcortical. En las que vemos donde hay compromiso subcortical, no hacemos referencia mucho a los ganglios de la base, entonces, entre otras cosas, vamos a ver manifestaciones del movimiento. Entonces, acá entrarían muchas de las enfermedades que vimos la semana pasada. Y cuando hablamos de corticales, se refiere fundamentalmente a que los signos son corticales. Y cuando hablamos de signos corticales, piensen en todos los lóbulos, su corteza, y qué funciones tienen. Lenguaje, praxia, sensibilidad, cognición o gnosia, visual, táctil. Entonces, si esa persona presenta fallas en estos sistemas, empezamos a considerar un compromiso cortical y esto hace pensar en estas degenerativas como por ejemplo el Alzheimer. ¿Y cómo abordamos al paciente que se queja? O sea, tenemos un cerebro delante nuestro con una disfunción, entonces lo que nosotros tenemos que tratar de determinar es, bueno, a partir del relato del paciente, tratar de topografiar, ¿bien?, qué estructuras están involucradas en esta manifestación. Entonces, lo que vamos a observar son estos dominios que sería bueno que los incorporen, como son la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje, los signos visoespaciales y manifestaciones conductuales. Entonces, la persona se queja porque se olvida de las cosas, por ejemplo, dónde deja la llave del auto, o si vuelve dónde dejó el dinero con el cual hizo una compra en el supermercado. Fantástico. Yo ya identifico que este dominio está afectado, puedo hacer un par de preguntas más como para corroborarlo, pero necesito ir a evaluar los otros dominios para categorizar si la persona tiene afectada solamente la memoria, o tiene afectada la memoria y otros dominios, o que en realidad se queja de memoria, pero la falla es más de atención. Ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes y yo no presto atención dónde acabo de apoyar el mouse con el que estoy dando la charla, y después no voy a poder ubicarlo. Entonces mi interpretación puede ser que olvido dónde dejo las cosas y en realidad lo que no estoy haciendo es prestar atención dónde dejo las cosas. Entonces lo que estoy hablando es que mi compromiso es predominantemente atencional. Y de vuelta, salir a preguntar si existen fallas en los otros dominios. De vuelta a ver si hay algo asociado a la memoria o es atención y otro dominio, pero no involucra a la memoria. Como verán, estoy insistiendo con la memoria y esto tiene que ver con los diagnósticos etiológicos y qué sospecha deberíamos tener. Hablemos un poco de deterioro cognitivo cuando no es demencia. Entonces, una vez más, es un deterioro de la función más allá de lo esperado para la edad y el nivel educativo, que no interfiere con las actividades diarias del individuo. Y esto, bueno, se ve en la población mayor en un 20%, conforme la población siga envejeciendo como está ocurriendo, seguramente este valor aumentará. Y una de las preguntas de la autoevaluación: ¿cuál es la tasa de progresión anual a la demencia en el año? Del 10 al 15%. Y a los 6 años, del 80%. Pero fíjese que un 20% puede volver a la normalidad. El punto es entender cuál es el motivo del deterioro cognitivo y ver si encontramos, por ejemplo, esas causas reversibles. Claramente es más frecuente que la demencia. No todo deterioro cognitivo termina en demencia. Según el DSM-5, hoy al deterioro cognitivo lo podemos subdividir
en un grupo amnésico, un segundo grupo donde se afecta cualquiera de los otros dominios, pero no hay afección de la memoria, aquellos donde hay compromiso de memoria y otro dominio, y aquellos donde hay varios dominios, pero que no involucran a la memoria. ¿Y por qué esta distinción? Porque cuando los pacientes tienen compromiso de memoria y más otro dominio, eso es un elemento que marca un riesgo de desarrollar demencia, por ejemplo, por enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo hacemos diagnóstico de esta condición? Bueno, como ya fuimos observando, a partir de la anamnesis del interrogatorio, cuáles son los síntomas por los cuales se queja y cuáles son las otras funciones, ver si están preservadas o no. Después, como herramienta complementaria, está la evaluación neuropsicológica o cognitiva, donde tenemos un par de escalas que las podemos hacer en el consultorio porque no toma más de 5 minutos, como son el test del reloj, el Mini-Mental Test o el test de fluencia verbal, que cuando uno ya lo ha hecho varias veces salen muy rápido. Si uno quiere perfilar mejor al paciente, entonces deberíamos recurrir a una evaluación neuropsicológica exhaustiva, y para esto tenemos, a veces, bueno, neurólogos que se dedican, o sea, por ejemplo, esto no forma parte de la consulta, excepto que ustedes se dedican a demencias y quieran hacer una evaluación neuropsicológica, entonces lo van a citar para otro turno y aplicarán una batería de test, que es lo que hace el evaluador. Hay psicopedagogas, fonoaudiólogas, psicólogas, psicólogos que hacen esto. Son una serie de diferentes escalas y esas escalas tienen la particularidad de que evalúan predominantemente los diferentes lóbulos. Entonces, cuando uno hace el pedido de una evaluación neuropsicológica, le adelanta al paciente en qué está sospechando, como para que el evaluador elija mejor las baterías y no un combo muy inespecífico. Interrogamos al paciente, vemos cuáles son los síntomas y los siguientes van a ver qué impacto tienen en la vida diaria. ¿Bien? Entonces, con esto lo ubicamos en el tiro cognitivo o ya con vistas a desarrollo de demencia. Evaluar si existen otras enfermedades que pueden estar relacionadas a esto o simplemente como una comorbilidad. En lo posible, determinar algún biomarcador, y acá cuando hablamos de biomarcador ya estamos tratando de ver si este paciente, por ejemplo, tiene enfermedad de Alzheimer, todavía no está en rango de demencia, pero yo tengo algún elemento complementario que me permite predecir que esta persona tiene una alta chance de desarrollar demencia en un tiempo. Siempre se aconseja una imagen del cerebro, obviamente depende de dónde trabajen, qué disponibilidad de métodos puedan contener. Cuanta más información tenemos, mejor, y para eso entonces lo ideal es hacer una resonancia de encéfalo. Tenemos métodos de imágenes, pero digamos, un carácter funcional que también nos permiten predecir la posibilidad de desarrollo de una enfermedad como el Alzheimer, la demencia, y la neuroimagen funcional vendría a ser, en definitiva, un biomarcador de imagen. El ligando amiloide, por el momento lo dejo pasar, ya vamos a verlo en el Alzheimer. Cuando hablamos de tratamiento de deterioro cognitivo, tenemos fármacos como los inhibidores de la colinesterasa, que son fármacos aprobados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en la demencia. Y el uso en este grupo radica en que hubo ensayos clínicos que mostraron que en algunos pacientes estos fármacos podían mejorarlos. Entonces, bueno, uno lo tiene como un recurso y si el paciente está muy deseoso de tomar una medicación, uno se lo puede plantear como una alternativa, pero sí dando una garantía de que realmente va a mejorar. Se hace un ensayo mínimo de 6 meses para sacar una conclusión. Acá están el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Son fármacos que, repito, se usan en el Alzheimer. Trabajo que mostraron el uso de la vitamina D como mecanismo antioxidante, antiinflamatorio por los mecanismos inflamatorios, digo biloba para el mecanismo vascular, pero sin mucho peso en su evidencia.
Lo que sí, la actividad física diaria, por lo menos una marcha con una carga semanal de 100, 150 minutos, pero bueno, todo aquello que signifique desafío físico para el paciente repercute cognitivamente. Y lo que más rédito da es la estimulación cognitiva. Estimulación cognitiva se refiere a una serie de actividades, más bien de tipo intelectual, pero también manual, que se consiguen en lo que se llaman centros de estimulación cognitiva, centros de día, taller de memoria, donde en una institución trabajan varios profesionales. En la práctica, yo lo que puedo ver, por ejemplo, acá en Paraná, desde una fonoaudióloga que cita al paciente cada 15 días y hace una estimulación, a, en la otra punta, una institución donde hay una fonoaudióloga, una psicopedagoga, psicóloga, terapista ocupacional, profesor de música, profesor de educación física. En definitiva, para hacerla muy gráfico, es como ir a un colegio con diferentes materias y diferentes profesores. Obviamente que cuanto mayor es el estímulo a nivel cerebral, mejoran las chances de su mejoría. Bien, déjeme tomar un sorbo de café y de paso pregunto, ¿alguna duda sobre deterioro cognitivo? No se darían fármacos excepto que el paciente como que los requiera mucho o que él los pida, o entendí mal. No, sí, se lo puedes ofrecer. Uno le dice, mira, para el deterioro cognitivo hay actividad física, medicación y la estimulación cognitiva. Medicación es esta, se usa 6 meses, lo que yo no te puedo dar es una garantía de que vas a mejorar. Entonces, yo prácticamente, ¿qué es lo que hago? Les indico la estimulación cognitiva y lo cito a 2 meses. Y si a los 2 meses de esa estimulación el paciente está satisfecho, continuamos con esa modalidad. Si me dice que no siente una mejoría, entonces recurro al fármaco y si él está de acuerdo, comenzamos. ¿Bien? Sí, Profe, yo no gracias. entendí para qué se utiliza el ginkgo biloba. No entendí cuál es la función, digamos. Vasodilatador. Entonces, Ah, como bien. en los procesos patológicos que involucran el deterioro cognitivo, ni hablar de la demencia, hay un mecanismo vascular. Pero en rigor, si vos vas a lo que dicen las guías de manejo, como fármacos, los únicos con evidencia son los inhibidores de colinesterasa. Después uno se mueve en una región donde ve que hay gente que indican vasodilatadores, no hay ningún asidero. Con esta teoría que como es un vasodilatador, irriga mejor el cerebro, si irriga mejor, funciona mejor, no es tan así. Si tiene que pensar en un fármaco, en los inhibidores de colinesterasa. Perfecto. Gracias. De nada. Vamos con la estrella de la charla, la enfermedad de Alzheimer. Y un par de conceptos. Por acá, sí, o sea, a veces surgen preguntas en algún choice de residencia o de medicina, fundamentalmente de lo que es la anatomopatología. Pero hablamos entonces de una enfermedad, yo sacaría la palabra la demencia, con cambios citológicos, histológicos, inmunohistoquímicos, bien caracterizados con una distribución topográfica que lo diferencia del envejecimiento normal. Y la certeza diagnóstica es, con lo que todavía nos seguimos manejando, desde hace muchísimos años, la descripción de los ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas, que son formados por la proteína tau, anormalmente fosforiladas. Yo no sé si se acuerdan, pero la semana pasada cuando vimos los parkinsonismos, estaba la enfermedad de Parkinson y un par de enfermedades como una sinucleopatía, y después entraban los otros parkinsonismos atípicos y entraba la enfermedad de Alzheimer como una tauopatía, los ovillos neurofibrilares. Y el otro rasgo característico son las placas neuríticas fuera de las neuronas, que están compuestas por una proteína amiloide anómala insoluble, asociado a esto a la pérdida sináptica, la degeneración de neuronas y los depósitos de amiloide en los vasos sanguíneos.
Entonces, si esto es confirmación, hoy en la práctica nuestro diagnóstico es probabilístico. Es lejos la demencia más frecuente, y el fenotipo típico es aquel donde el paciente experimenta olvidos o fallas tipo episódica. Ejemplo, yo tengo una charla hoy a las 4:30 con alumnos de la UNL y me olvido. O me preguntan qué comí anoche y no recuerdo. Y asociado a la falla de la memoria episódica, los síntomas visoespaciales. Por ejemplo, la desorientación. Yo ahora vengo del sanatorio adventista a todo trapo para poder darles la charla y salgo del sanatorio y sé que lo dejé en el estacionamiento, pero no sé en qué parte del estacionamiento. O fui a hacer un trámite al banco y cuando salgo del banco no me acuerdo si tengo que ir para la derecha o para la izquierda. Estos dos elementos son los más frecuentes de encontrar en el inicio de la enfermedad de Alzheimer. Bien, pero cuando digo fenotipo típico, significa que hay fenotipos atípicos, que incluso pueden hacer pensar en otras enfermedades. Bien, entonces la enfermedad de Alzheimer siempre hay que tenerla como un diagnóstico diferencial, por más que no venga con la presentación clásica. Es una enfermedad progresiva. Hoy no tenemos, como con el Parkinson, enfermedad que enlentezca o que cure. Y a la hora de hablar de los criterios con los cuales hacemos el diagnóstico, tenemos muchas escalas. De vuelta, por razones de tiempo yo no voy a ir parando en cada una de ellas, pero sería bueno que puedan combinar eso, búsquenlo ustedes con lo que es la combinación del DSM-4 con el DSM-5. El DSM-4 más que nada se alusiona a los diferentes compromisos, donde sí o sí tiene que haber memoria afectada, ¿bien? Entendida, bueno, como disfunción para aprender nueva información, recordarla o evocarla, y una de las otras 4 que son la afasia, praxia, agnosia o los síntomas disejecutivos. Hoy el DSM-5 habla de un trastorno neurocognitivo mayor y lo define más globalmente como una caída significativa del estado cognitivo previo, en cualquiera de las funciones, en cualquiera de los dominios. Siempre hay que excluir otras enfermedades neurológicas y las enfermedades sistémicas que pueden provocar los síntomas. Y de paso ya van viendo que son todas condiciones que se pueden pedir en un laboratorio. Bien. Bueno, este es el DSM-5, perdón, pero no me va a dar el tiempo. Y lo que tenemos que empezar a hablar es de un cambio, un poco en el paradigma de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y no ya hacer la asociación que demencia es lo mismo que Alzheimer. Porque una persona puede tener un rendimiento cognitivo normal y tener patología de Alzheimer en su cerebro. Obviamente, muchos van a desarrollar el retiro cognitivo, o sea, nadie está en día normal y al día siguiente tiene demencia. Y en la medida que va pasando el tiempo, sí, muchos terminarán en demencia. Esto tiene que ver con la fisiopatología, porque si bien están esos hallazgos que ya les comenté, las dos características de la enfermedad de Alzheimer, hay individuos sanos que pueden tener en su anatomía patológica o en su biopsia en el que fallecen, estos hallazgos y la persona no haber desarrollado demencia. Con lo cual entonces también tendríamos que considerar algún otro mecanismo simultáneo, en serie, paralelo, lo que fuere, que contribuya al finalmente desarrollar la demencia. Y hoy sabemos que una buena proporción de los pacientes con Alzheimer, bueno, podrían prevenirse hasta un 30%. ¿Cuáles son los dos factores de riesgo con mayor peso para desarrollar la enfermedad de Alzheimer? Bueno, por un lado la edad. Hoy prácticamente todos nos morimos antes de los 100 años, pero si el ser humano llegase a vivir 120, 130, 150, probablemente todos terminaríamos
con alguna de estas enfermedades, particularmente la del Alzheimer. Y el otro factor de riesgo muy preponderante es el componente hereditario. Acá tienen que conocer a lo que es el alelo ApoE epsilon 4, que es el que representa el mayor representante de los trastornos genéticos asociados, de no trastornos, de su presencia a la hora de desarrollar la enfermedad, tan significativo que aumenta por 4 el riesgo de desarrollo. ¿Bien? Pero aclaremos, es un factor de riesgo, ¿sí? No significa que por tenerlo vamos a desarrollar, porque esto hoy se consigue en un análisis en sangre. ¿Bien? Y hay pacientes que están notificados y a veces piden esto. Y hacerse un estudio que le confirma esto, que después desde el punto de vista operativo no va a modificar la conducta, significa tal vez agregarle ansiedad sin ningún beneficio posterior. Excepto que es un poco donde está parada hoy la investigación, y es en el desarrollo de tratamientos muy novedosos. Bueno, a la hora de participar de un ensayo clínico, entonces se requieran pacientes con estas características, en ese sentido sí, tendrían validez. Entonces, repito, el componente hereditario representa el mayor elemento de riesgo. Después, a diferencia del Parkinson, donde era más común en el varón que en la mujer, en el caso del Alzheimer es más frecuente en la mujer y en particular más allá de los 80 años de edad. Y después están los factores de riesgo cardiovascular y el estilo de vida no saludable, que está en discusión. Hay evidencia que dice que estos más estos terminan desarrollando la enfermedad, pero hay evidencia que también contradice este concepto. No obstante, la idea es, si no es por el Alzheimer, es por el ACV o por el IAM, por lo que fuere, lo mejor es tener controlados los factores de riesgo cardiovascular y señalarles el rol de los factores genéticos. Oh. ¿Me colgué? ¿Me frisé o me escuchan bien? Sí, profe, pero ahora ya está. Ahora ya está. Bien. ¿Y qué se perdió? ¿Hasta dónde me escuché bien? Hola, 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 hola. Se cortó de vuelta, profe. Ahí otra vez se congeló, ¿no? Ahora se escucha bien. Bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Los factores de riesgos. ¿Pero qué? Terminaste los factores de riesgo y estabas explicando los genes. Y ahí no llegamos. Bien. Bien. Lo del ApoE4 sí lo escucharon. Sí. Sí. Bueno, hablaba de esto, que hoy tenemos identificados un poco más de 40 alelos o genes con respectivo riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Entonces acá se ubica la ApoE epsilon 4, que entre 3 y 4 veces multiplica el riesgo, y la presenilina 1, fíjense, en 20 el riesgo. Esto está presente sobre todo en familias con inicios precoces, o sea, antes de los 65 años. Pero así como tenemos genes que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, también hay genes que tienen un rol protector. Y si uno es un homocigota, es decir, tiene una ApoE4, pero una ApoE2, este factor protector puede compensar a ese riesgo. Esto, obviamente, a ustedes a veces en este momento no les interesa, obviamente no se lo van a preguntar en un examen, pero es donde va a radicar el tratamiento en un futuro de esta enfermedad. Les muestro un pequeño video, así tomo un poco de aire.
Entonces, inicialmente la enfermedad era fundamentalmente histopatológica, con la identificación de la placa, que se formaba a partir de una proteína precursora del amiloide, a partir de dos enzimas secretasas, y esa estructura beta-amiloide se junta con otras y forman oligómeros que inicialmente son solubles, pero en la medida que se siguen agregando, terminan conformando la placa. ¿Bien? Y estas lo que hacen es generar una disfunción en la sinapsis, con lo cual acá tal vez el paciente no tiene manifestación, pero a la medida que esto va avanzando, tarde o temprano, sí. Y mecanismos en paralelo como son la activación de la microglía o de la astroglía, que involucran a procesos inflamatorios. ¿Bien? En esta intención de secuestrar esa estructura de la placa, también se produce una liberación de citoquinas que termina generando un daño. Y ese daño progresivo lleva entonces a una disminución de las conexiones y finalmente de la pérdida de las neuronas. Bueno, quisiera mostrarle más, pero necesito avanzar. Entonces hoy hablamos de que necesitamos de la acumulación de la proteína beta-amiloide y de la diseminación de la patología tau asociados a mecanismos de neuroinflamación, alteración vascular, envejecimiento y una disminución de la eficacia del sistema linfático. Si no saben lo que es el sistema linfático, cuando termine la charla me lo preguntan y se los explico, porque es muy interesante. Y esto lleva en definitiva a la pérdida de las neuronas. Macroscópicamente, fíjense lo que es un cerebro sano en comparación con un cerebro con enfermedad de Alzheimer. Se los muestro porque esto es lo que sí van a poder ustedes observar a la hora de pedir una resonancia. Y a grandes rasgos, lo que uno ve en un cerebro con Alzheimer es como los espacios, que son los surcos, que inicialmente son espacios virtuales, como se ven acá, por el encogimiento que va haciendo los giros la corteza, esos espacios se hacen ya reales. Y fíjense cómo quedan bien definidos. Y sí. Bueno. A ver. Bueno, no, la idea era... Ay. Se congeló esto. Bueno, tengo que reiniciar el PowerPoint. Aprovechen para hacer preguntas, por favor. Que no haya silencio. Profesor. Sí. Entonces, volviendo antes para el diagnóstico, ¿nos basamos en el DSM-4 o el DSM-5? No me quedó claro. Mira, lo que vos tenés que demostrar una caída de la situación cognitiva previa y que afecte a la funcionalidad de la persona. O sea, ya hay ciertos aspectos donde no puede valerse por sí mismo. ¿Bien? Y vos tenés, por un lado, la clínica, donde tenés los fenotipos, y el típico es el mnésico más lo visoespacial, y eso a vos ya te hace sospechar en la enfermedad de Alzheimer. Espera que ahora iba a ir con lo otro, porque todavía no llegué a lo que es diagnóstico. Bueno, gracias. Nada.
vamos con las manifestaciones clínicas. Entonces, en los estadios iniciales hay una falla de la memoria de corto plazo, lo clásico, no recuerdo qué desayuné hoy, y me acuerdo cómo estaba vestido el día de mi comunión hace 80 años y quién estaba parado alrededor mío. La desorientación temporoespacial, las fallas en el sostenimiento de la atención, la concentración. Dificultad. Profe, usted está pasando un PowerPoint. Oh, Ah, bueno, bueno. menos mal que ahí me paró. Porque no estoy compartiendo, claro. Me lo estoy dando a mí, la charla. Igual no se perdieron nada. Estoy con la clínica. Bien, ¿cuáles son los síntomas iniciales? En la medida que avanza la enfermedad, ya el compromiso de la memoria es global, aparecen fallas en la apraxia, en la agnosia, se hace más dificultoso lo que es la comprensión y la expresión de ideas. Fallas en el juicio, por ejemplo, alguien toca la puerta de un desconocido y el paciente lo hace pasar. O, por ejemplo, son víctimas, por ejemplo, de estafas, donde alguien les hace un planteo que le pide dinero y no hay un registro de ciertos riesgos. Empieza a ya desorientarse personalmente, o sea, le cuesta identificarse a sí mismo. Y en una situación más avanzada, bueno, todas las funciones están afectadas, aparecen otros sistemas involucrados como los del tono muscular, el parkinsonismo, las disautonomías, ya prácticamente no hay comunicación verbal, claramente es un continuo, un avance en lo que es la dependencia de terceras personas. Y después están los síntomas neuropsiquiátricos que por lo general se ven promediando la enfermedad o en situaciones más avanzadas, pero a veces pueden ser al comienzo. Y fundamentalmente son o las alucinaciones visuales y las ideas delirantes. ¿Bien? No recuerdo dónde dejó guardado el dinero, entonces su primer pensamiento es que alguien le robó. O que el paciente tiene 88 años, su mujer tiene 85 y su mujer es amante del verdulero, o sea, cosas sin ningún sentido. Y que pueden ser muy disruptivos, tanto para el paciente como para la gente que lo cuida. Entonces, a la hora de hacer el diagnóstico tenemos un síndrome, necesitamos hacer un laboratorio para buscar lo que serían los simuladores. Entonces, incluso para un médico clínico o de atención primaria, es pedir un perfil tiroideo con vitamina B12, ácido fólico, BDRL, no lo tengo acá, y una orina completa. Y en pacientes que tienen signos de desnutrición o etilistas, de rutina yo diría pidan una vitamina B1. Cuando vayan a la imagen, existen diferentes patrones, pero esto que estábamos hablando, de que hay síntomas en el fenotipo típico de memoria y visoespacial, entonces, inicialmente lo que se ve es una involución del hipocampo y de la corteza parietal. Obviamente, dependiendo del momento donde conozcan al paciente, puede haber una involución más generalizada. Esto en cuanto a lo que sería macroscopía. Pero después tienen estos que son los métodos funcionales, SPECT o tomografía por emisión de positrón, donde pueden haber alteraciones regionales y si son a predominio del lóbulo temporal, o sea, el hipocampo, cara medial del lóbulo temporal, y la corteza parietal, en el giro cingulado, eso es muy característico de la enfermedad de Alzheimer. Y no pude prestar atención que me había hecho la pregunta con respecto al diagnóstico, porque
el DSM-4, el DSM-5, lo que tienen simplemente es una aproximación, es por síntomas, pero no me hablan de patología, que ese es el gran drama que tenemos con esta enfermedad, como también dijimos con el Parkinson. Bueno, la novedad, y ustedes están todavía casi con el título, pero ya pudiendo presenciar una era genial, que es tratar de definir, sobre todo con marcadores en fluidos, como son en el líquido cefalorraquídeo, la beta-amiloide, la tau fosforilada, y diferentes sustancias, proteínas que son marcadores de neurodegeneración, que se hacen en el líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Y, bueno, lo de imagen ya se lo señalé, serían, digamos, marcadores visuales de función de determinadas regiones del cerebro. Pero esto es lo que se viene. Y la idea, y ese es el desarrollo actual, es tratar de identificar mucho de esto en suero, ¿bien? Y no tener que hacer una punción lumbar, que es técnicamente engorrosa, tiene su costo, y ni hablar del costo económico de estos métodos funcionales. ¿Bien? Todavía esto no está en la calle, pero es lo que se viene. Y tener ya así, no tanto un diagnóstico sindromático con todas esas escalas, sino ya tener un diagnóstico biológico. ¿No? Se me pone la piel de gallina. Como exámenes complementarios del rendimiento de esta persona, lo mismo que hicimos en el deterioro cognitivo. Las pruebas que podemos hacer en el consultorio, en una consulta de 20 minutos, esto toma 5. Y después, bueno, dependiendo cuál es el dominio que uno identifica más afectado, pruebas específicas. Ver cómo rinde conductualmente y psicológicamente y su nivel de funcionalidad. Con esto, entonces, sí, ya hacemos diagnóstico, no solo de demencia, sino de probable enfermedad de Parkinson. ¿Bien? Sin recurrir a los biomarcadores, que es lo que hacemos hoy día, ¿tá? Una interpretación probabilística. En cuanto al tratamiento, tenemos manejo farmacológico y no farmacológico. El tratamiento no farmacológico es, bueno, cambios en estilo de vida, si son pacientes que tienen comorbilidades, como por ejemplo hipertensión, diabetes, dilipidemia, obviamente corregir esos factores, tratar de promover la actividad física y la estimulación cognitiva, que es lo que ya les dije con la estimulación cognitiva en centros que están preparados para esto. Con respecto a los fármacos aprobados al día de la fecha, que lo que hacen es reforzar la cognición o la transmisión, en este caso colinérgica, es el donepezilo, galantamina y rifapicnina. Son fármacos orales, después algunos en parche. Por lo menos yo, y creo que muchos neurólogos, el que más usamos es el donepezilo, porque es un comprimido con una dosis diaria, y los otros a veces pueden ser varias tomas. El memantine fue el otro fármaco aprobado, que es un antagonista del receptor de N-metil deltalpatato. Bueno, es una molécula que actúa en el hipocampo. Después existen estos otros fármacos, pero la evidencia realmente mínima. Entonces, lo que más está aprobado en realidad son estos. Y después, bueno, tenemos lo que son psicofármacos para manejar los síntomas psiquiátricos. Entonces, si la persona tiene alucinaciones, iremos a neurolépticos. Lo mejor serían los atípicos, ¿no? Para evitar toda la manifestación parkinsoniana. Lo mismo que si hay ideas delirantes. Después, si hay síntomas depresivos, antidepresivos, si es necesario manejar el sueño, inductores del sueño, sostenedores del sueño. Terminé con Alzheimer. ¿Qué hora es? 1:30, tengo que avanzar. Demencia vascular. Ve más rápido, chicos. La demencia vascular, bueno, es dependiendo cómo agrupemos a las etiologías, la segunda o tercera causa, y los pacientes que han tenido una ACV, por el hecho de presentar una ACV, tienen un 15 a 30% riesgo de demencia a 3 meses de ocurrido este evento. ¿Bien?
este último punto de la asociación con patología de Alzheimer es porque, bueno, aquellos pacientes que son diagnosticados con la demencia vascular, a la hora de la anatomía patológica se ven los anillos y los ovillos y las placas. Los factores de riesgo son los mismos que a la hora de la enfermedad cerebrovascular y la miocárdica. Las características clínicas, y acá se distingue claramente de la enfermedad de Alzheimer porque la clínica va a estar condicionada por la localización de las lesiones vasculares. ¿Bien? Entonces, lo que sí va a predominar son los déficits de atención, procesamiento de información y funciones ejecutivas, organizarse, planificar. ¿Bien? Pero bueno, la persona puede tener 2 lesiones lacunares en ambos tálamos y quedar con una amnesia, digamos, anterior, o sea, de todo lo reciente, y el resto de las funciones normal. Pero lo que lo distingue desde el punto de vista psiquiátrico es que la enfermedad cerebrovascular puede generar depresión y tiene una particularidad esta depresión que es prácticamente intratable, o sea, no suelen andar bien con los antidepresivos, y este componente de apatía que es eso de pérdida de motivación. Mucho más común que los delirios y alucinaciones que hacen pensar en el Alzheimer. Pueden tener esto que se llama afecto pseudovulgar, que es una pérdida de ciertos reflejos inhibitorios emocionales, que es que cuando, por ejemplo, yo veo que una señora tropieza en la vereda, digo, uy, pobre señora, y cuando tenemos esta condición, de repente la persona se pone a llorar. O sea, es la habilidad afectiva, la persona tiene episodios de llanto y o risa sin motivación. A veces pueden ser muy disruptivos, que la persona o el entorno piensa que la persona está deprimida y es simplemente una manifestación sin ningún componente psiquiátrico. Y otra también pregunta típica de Joyce es que si el Alzheimer tiene un curso progresivo que se va acelerando en el tiempo, la enfermedad cerebrovascular es típicamente escalonada, o sea, significa que hace deterioros asociados a los eventos vasculares. ¿Bien? Entonces, la imagen cerebral va a ser la gran herramienta, y para nosotros interpretar que una persona tiene un deterioro cognitivo por enfermedad cerebrovascular, y o sea, a partir de una edad prácticamente todo el mundo tiene alguna pequeña arteria ocluida. Entonces tiene que haber o una carga suficiente de lesiones o una ubicación muy estratégica que justamente pueda relacionarse. La resonancia claramente es el método de elección. Puede verse atrofia del hipocampo, como también se ve en el Alzheimer. Y acá les pongo una serie de imágenes de diferentes pacientes con lesiones vasculares y que todos pueden desarrollar demencia. Esta es una lesión córtico-subcortical, esta es la típica manifestación de un ACV embólico, de gran vaso, de corazón, pero sí embólico, o sea, no es lacunar. Esto es una enfermedad de sustancia blanca que comienza con imágenes lacunares aisladas y en la medida que va progresando esas imágenes se hacen confluentes. Y algún costo neurológico tienen. Esto es un cerebro con un ACV ya evolucionado, fíjense la atrofia que hay en el lóbulo temporal y algo del occipital, y por la extensión probablemente otro ACV embólico. Y fíjense, acá está el hipocampo, ¿bien? Por eso la forma de caballito. Cuando sientan la memoria, miren lo que es el lado derecho, completamente atrofiado. Entonces, tranquilamente puede manifestar síntomas auditivos, visuales y de memoria esta persona. Un ACV hemorrágico, un hematoma intraparenquimatoso, pero esta persona que tiene una lesión en la ínsula izquierda y una lesión en el tálamo puede tener fallas de memoria. Entonces, de vuelta, no veo una gran carga, pero son lesiones aisladas muy estratégicas, suficientes para generar un deterioro. Y esta es una imagen que muestra una lesión con resto de hemosiderina, es una secuencia gradiente eco, donde, bueno, hubo un pequeño sangrado. Bien, entonces, puede ser el gran infarto,
una enfermedad progresiva como es la de sustancia blanca, de pequeño vaso, muy lenta y progresiva, o lesiones lacunares estratégicas. Tengo que avanzar. Con respecto a lo que es el tratamiento, no hay hoy una medicación específica para este tipo de enfermedad. Lo que por lo general hacemos muchos neurólogos es frente a esa inexistencia, y como a veces hay concomitancia de patología de Alzheimer con la vascular, y ofrecemos o los inhibidores de colinesterasa o el memantine, en algunos casos, y vemos si le trae algún beneficio. Pero tratamiento específico no hay. Entonces, la idea es, como es una enfermedad escalonada, de paso vale este concepto, es tal vez la única demencia que se puede prevenir, en la medida que hagamos prevención sobre los factores de riesgo vascular. Y obviamente puede manifestarse con deterioro cognitivo, entonces en la medida que tengamos un estricto control de esos factores, podemos reducir la probabilidad de nuevos eventos y que no progresen a una demencia. Lo mismo, la actividad física, una dieta saludable y la estimulación cognitiva, ¿bien? Como aplica para todas las demencias. Bueno, acá venía un caso clínico, pero no nos da el tiempo, tengo que avanzar. La demencia por cuerpos de Lewy, hay que conocerla, y les voy a tirar 3 o 4 conceptos, no mucho más. Después cualquier cosa, ustedes recién con un poco más de lectura, pero no sería tan importante. Es la que sigue en frecuencia, Alzheimer o vascular, y se caracteriza por la presencia de los cuerpos de Lewy en la corteza cerebral. Entonces, la persona se presenta con una demencia tipo Alzheimer, esto es compromiso cortical, y parkinsonismo leve. ¿Tá? Sabemos que la enfermedad de Parkinson pueden terminar con demencia, pero nunca es al comienzo. Entonces, hoy un elemento que ayuda a distinguir y reconocer esta entidad es que estas dos manifestaciones, la demencia tipo Alzheimer y el parkinsonismo, se tiene que dar en una ventana de tiempo muy reducida, que es aproximadamente 1 año. Algunos hablan de 2, pero... O sea, prácticamente son simultáneas las dos presentaciones. Entonces, ustedes ven un parkinsonismo y a los pocos meses mete cognición, piensan más en un Lewy que en un Alzheimer. Y al mismo tiempo que hacen estos síntomas, alucinaciones significativas. ¿Bien? O sea, son muy explosivas, visuales, a veces pueden ser auditivas, y lo que haríamos cualquiera con estas manifestaciones es recurrir a los neurolépticos. Y esta enfermedad se caracteriza porque los pacientes son muy sensibles a estos fármacos. Entonces, frente a este síntoma, ustedes van a ver una respuesta paradójica, que es que la persona va a empeorar. Uno como neurólogo a veces conoce pacientes derivados por psiquiatras que frente a alucinaciones le dieron los neurolépticos y empeoraron. Entonces, cuando ya nos tiran ese dato, empezamos a sospechar en esta enfermedad. Entonces, puede ser inicio de parkinsonismo y agrega deterioro cognitivo, o deterioro cognitivo y que rápidamente agrega parkinsonismo. Bien, los trastornos cognitivos pueden ser fluctuantes, o sea, la persona funciona bien durante varias semanas y hace una caída, mejora, hace una caída, y también es otra característica de esta demencia. Las alucinaciones, bueno, el parkinsonismo, recordar la sensibilidad extrema a bloqueantes, entonces en lo posible habría que evitarlos. Avanzo. Están los criterios, pero es un poco lo que yo ya les dije. Bien, en cuanto a medicación que modifican, no la hay. Con respecto a los fármacos que usábamos en el Alzheimer, de vuelta, acá entran, como también pueden servir en la enfermedad de Parkinson, que agrega deterioro cognitivo de demencia, y se hace el mismo manejo. Bien, bueno, acá el memantine no tiene mucha cabida, y los anticolinérgicos, o sea, los opuestos a estos, habría que evitarlos, porque a veces se usan en psiquiatría. Paso a la siguiente, que es la demencia frontotemporal.
Y bajo este paraguas tenemos un grupo que involucra a la demencia frontotemporal propiamente dicha, la afasia no fluente progresiva y la demencia semántica. O sea, involucran al mismo sector del cerebro de la región, que es el lóbulo frontotemporal. Esta enfermedad demora más en ser identificada porque por lo general los síntomas son fundamentalmente conductuales y pareciera haber o cierta tolerancia o desconocimiento por parte de mucha gente que está alrededor del paciente, entonces no llama demasiado la atención. Hasta que esas conductas se vuelven también muy disruptivas y ahí es donde empieza a considerarse esta posibilidad. Entonces, la manifestación más predominante es de una modificación significativa de la personalidad, o sea, no estamos hablando acá de memoria. O, sí, más que nada de memoria como vemos en el Alzheimer. Una persona que tenía ciertas motivaciones, gustos, empieza a perderlo, manifiestan desinhibición y esto significa que de repente este abogado que yo les decía se aparece en el estudio, no sé, con sandalias, por ejemplo. O sea, son cosas muy groseras. La desinhibición también puede involucrar la esfera sexual, entonces son personas que están frecuentemente en condicionar una situación y a veces es motivo de judicialización. Tienen una atención muy disminuida, entonces son fácilmente distraídos. Y como estamos hablando del lóbulo frontotemporal, surgen las disfunciones ejecutivas. Entonces ya cuesta mucho el pensamiento abstracto, la planificación y la anticipación. Característicamente el paciente desconoce la condición, o sea, no lo toma como algo anormal y dentro de las cosas que llama mucho la atención, sobre todo a las parejas, es ese aplanamiento afectivo, emocional. Y la memoria puede estar preservada. Entonces, como la memoria está preservada, esto es lo que distrae, incluso a veces a nosotros los médicos, de que no estamos frente a esta enfermedad. Esta es una vista sagital de un cerebro, este es el lóbulo temporal, occipital y frontal. Fíjense lo adelgazado que están los giros a nivel frontal y fíjense qué preservado a nivel occipital. Porque esto es lo que después vamos a ver. Quiero mostrarles imágenes. Tomografía. Entonces, al comienzo de la enfermedad podemos ver esto que es una mínima involución. Si comparan todo el territorio posterior, o sea, el lóbulo occipital y temporal prácticamente están pegados al cráneo, acá comienza a despegarse. Esto también lo pueden ver en gente con años y sin ninguna manifestación. O sea, acá lo que va a distinguirlo es la clínica. Pero conforme avanza la enfermedad, fíjense cómo se sigue preservando todo el territorio posterior y ya sí vemos cambios significativos. Es muy contrastante. Bien. Vamos a resonancia. Entonces, podemos ver no solamente involución del parénquima y de la corteza, sino signos de esclerosis, ¿bien? Que es esa hiperintensidad en el FLAIR. Esta foto en la resonancia se parece mucho al preparado que demostré al comienzo. Y después tenemos métodos funcionales, por ejemplo, en esa tomografía donde no se ve una involución significativa y uno tiene sospecha, entonces podemos pedir una tomografía por emisión de positrones y como se ve acá, una caída en la captación del trazador en el lóbulo frontal izquierdo. Entonces uno ya puede ir dando un diagnóstico sin tener una imagen convencional que se lo demuestre. Otra enfermedad que no tiene un tratamiento específico, la idea es, si uno los identifica, no hacer intentos con los inhibidores de coliniterasa porque pueden empeorar. La memantina tampoco tiene cabida acá.
y hay que cuidar mucho al cuidador porque justamente es el que más agotado se ve y en quien nos apoyamos mucho para recabar información. Entonces, como es una enfermedad que tiene mucho de conductual, terminamos usando psicofármacos. Bien. Otras demencias que tienen que conocer son las que se llaman rápidamente evolutivas, y es un paciente, o sea, habituado a ver estas que son, por ejemplo, las degenerativas, que los síntomas, por lo general, los pacientes y la familia no consulta antes de, digamos, de que ha pasado un año. Mínimo, siempre pasa un año. Hasta que la falla hace ruido y uno arma la historia y comenzó. Estas evolucionan más velozmente y se toma como punto de corte dentro de la... O sea, comienzan con síntomas y puede ser un deterioro cognitivo, pero ya a los pocos meses vemos compromiso muy significativo que no sería lo esperable para el Alzheimer. Cuando hablamos de causas, bueno, de las rápidamente evolutivas, la que tienen que conocer es la enfermedad priónica, ¿bien? De Creutzfeldt-Jakob. Pues el gran diagnóstico a hacer en esta condición, pero no es la principal causa. Y fíjense, en una muy buena proporción están las degenerativas. O sea, la enfermedad de Alzheimer puede manifestarse también como una enfermedad rápidamente evolutiva. Lo que sí tenemos que, esta regla mnemotécnica que sirve para toda la medicina, vitaminas, o sea, son todos los mecanismos fisiopatológicos. Es un paciente que hay que estudiar, porque podemos estar frente a una condición reversible. Cuando no identificamos ninguna de esas condiciones, también excluyo la enfermedad crónica, entonces sí, podemos asumir que estamos frente al Alzheimer. Tal vez cuando ustedes ya estén en su consultorio tengamos los biomarcadores y se puedan pedir de entrada y de vuelta. No hacer un diagnóstico de descarte. No tiene sentido que hable de cada una de las... Paso a paso. Tomen en cuenta al síndrome paraneoplásico, las encefalitis inmunomediadas, como condiciones que pueden ser también revertidas. Quiero pasar esto e irme a lo que es el síndrome confusional. Y el síndrome confusional, en definitiva, es, para hacerlo muy gráfico, como una demencia o un deterioro cognitivo, pero en vez de tener una evolución de meses o años, esto es de días a semanas. El problema es cuando nosotros nos lo traen al paciente a la guardia, porque por lo general son pacientes que se conocen en la guardia, y desconocemos cuál es su situación previa. Entonces no sabemos si estamos frente a una intercurrencia clínica, por ejemplo, o una enfermedad que viene evolucionando. Sobre todo son pacientes, por ejemplo, que vienen de instituciones. Cuando hablamos del síndrome confusional agudo, hablamos de lo que es el estado mental alterado como un gran tópico, y tenemos en una punta del síndrome confusional agudo, y si hay mucho deterioro del nivel de conciencia, hablamos de estupor, y si ya no hay respuesta ante el estímulo, sea doloroso o no doloroso, coma. Esto es explicarles un poco en qué se sostiene la conciencia, que tenemos un contenido y un nivel de alerta, y todas las estructuras involucradas en estas dos funciones. Voy a avanzar. Pararme acá, en cómo se puede manifestar clínicamente un síndrome confusional agudo.
Entonces, tenemos por un lado el que todos nos damos cuenta que es el que se presenta de manera hiperactiva. Entonces, la persona está agitada, con alucinaciones, inquieta. ¿Bien? Es el que todos identificamos. Pero existe una forma que es hipoactiva y que puede representar hasta casi la mitad de los pacientes. Y es el que uno, como neurólogo de consultorio, que después en la semana le trajeron un paciente, que consultaron a una ambulancia porque el abuelo un día no despertó, o despertó, pero no se sentó a comer y no hacía todas las actividades de todos los días, entonces llama la atención, va a la ambulancia, hacen una valoración clínica, signos vitales, ven que está todo normal, entonces le dicen, bueno, vaya, pida turno con su neurólogo. Pero el síndrome confusional es un sinónimo de sufrimiento que está teniendo el cerebro. Entonces, puede tener una manifestación hipoactiva y esto a nosotros nos debería alertar de que podemos estar frente a un mecanismo que todavía no identificamos cuál y con su gravedad. Y cuando los síndromes confusionales no son identificados en tiempo y en forma, aumenta la mortalidad de este paciente y también la morbilidad. O sea, cuanto más tardía se identifica, por más que le salvemos la vida, después puede quedar con un deterioro cognitivo, ya sea que no lo tuvo o que lo tenía y lo acentuamos. Bien. Esta interpretación de subtipos, a su vez, orienta a ver cuál puede ser la causa. ¿Bien? Pero no es definitivo. Entonces, podemos tener un paciente que está no solamente hiperactivo, sino agresivo, combativo, y pasando por una situación de normalidad, alguien con tendencia al sueño. O sea, todo el espectro. Entonces, ¿qué entendemos por síndrome confusional agudo? Es un desorden agudo o subagudo, usualmente evoluciona en horas o días, que representa un cambio en el funcionamiento cognitivo basal del paciente, caracterizado por fallas en atención, alerta y múltiples aspectos de funcionamiento cognitivo que no se expliquen por un trastorno persistente o neurocognitivo, o sea, una enfermedad psiquiátrica o una demencia. Si hay un síntoma que distingue al síndrome confusional, es la desatención. ¿Bien? Entonces, el paciente que uno tiene que estar continuamente llamándolo en la evaluación, o porque se dispersa, o porque se apaga. Claramente, todos podemos desarrollar un síndrome confusional agudo, pero hay una población que es más susceptible, y sobre todo la población mayor. ¿Bien? Y acá donde, bueno, las intervenciones médicas previas pueden facilitarlo, como son, por ejemplo, las cirugías. ¿Bien? Dentro de las causas están todas las enfermedades que puedan tener una manifestación aguda. Ya voy a avanzar en cómo hacerles el algoritmo. Lo cierto es que hay que entender que, ya sea porque el paciente tenía un deterioro cognitivo previo, hace un síndrome confusional, puede hacer una recuperación completa, pero puede quedar con una secuela. Lo más común es que los síndromes confusionales sean, sobre todo en gente añosa, por infecciones, y dentro de ellas la infección urinaria lejos es lo más común. Y la infección urinaria la van a resolver con unos días de tratamiento antibiótico. Pero el cerebro se va a demorar, incluso hasta semanas, en volver a su situación previa. Y esto a veces hay que aclararlo, sobre todo a la familia, porque preguntan, bueno, ¿va a quedar así? En el momento no lo sabemos. Pero existe una probabilidad de que recupere por completo, o que si bajó 10 escalones, que recupere 6 y quedó con un saldo negativo de 4. ¿Qué escala se utiliza? Bueno, como todo paciente crítico en guardia, que valoran conciencia, la más utilizada es la escala de Glasgow. Existen otras que suman un poco más de información. Está esta escala de agitación-sedación para distinguir lo que son los hipoactivos de los hiperactivos. Y cuando hablamos de causas, entonces tenemos, por un lado,
las condiciones neurológicas primarias, como podrían ser una infección, ¿sí? Meningitis, encefalitis, un ACV, causas metabólicas, causas infecciosas, sistémicas me refiero, o sea, no el sistema nervioso central, y un cuarto grupo que serían las condiciones psiquiátricas. O sea, con este cuadrito engloban ya a muchos de los pacientes con un síndrome confusional. Estos son diferentes ejemplos de todos estos grupos, entonces, como un traumatismo encefalocraniano puede generar un daño parenquimatoso y terminar con un síndrome confusional, como una hemorragia subaracnoidea, y de paso les muestro cómo se ve sangre fresca en una tomografía. Normalmente esto debería verse hipodenso por la presencia de líquido cefalorraquídeo. Es una hemorragia subaracnoidea a partir de un aneurisma. Esta es una reconstrucción 3D de una angiotomografía. Y esta ya la tomografía evolucionado ese sangrado. Ustedes ya creo que tuvieron charla de epilepsia, ¿puede ser? Sí. Sí. Bien. Sí, profe. ¿Vieron lo que es estado epiléptico no convulsivo? Hola. ¿Vieron estado epiléptico no convulsivo? Sí, sí. Bueno, digo porque es una persona que viene con, si quiere, un estado comatoso, ustedes lo pasan por la máquina, le hacen estudios y no le encuentran nada, ni punción lumbar, ni imagen, ni sangre, orina, y hasta que ustedes no le meten un electroencefalograma que muestra descarga, no pueden hacer diagnóstico de esta situación. Después existen, les muestro este video, epilepsias, por ejemplo, del lóbulo frontal, donde la persona se manifiesta con una alteración conductual, como podría ser esto. Other medications. Probably only them. What's up? Can you show me 2 fingers? Show me 2 fingers. 2. Good. Show me 5 fingers. I don't have. Show me 5 fingers. 5 fingers. Yeah, that was 5 fingers. Can you remember blue hat? Blue hat. Heard that? Oh yeah, go ahead. Just keep going. Whatever. Just keep talking. No, keep talking. Keep talking. Oh, keep talking. I said keep talking. Better? Yeah, keep going. All right. Let's back a little bit toward the end. Bien, fue una alteración conductual transitoria, o esto. How about you get out of the fucking fucking I don't fucking care. What the fuck did I? Yeah, what? Fuck you. Yeah, I'm gonna fucking blow your motherfucking glasses off your fucking face. They're gonna all fucking shoot 'em straight up. Usually not more than 30 seconds. Yeah. Bien, uno se lo cruza en la calle y termina las trompadas. Y lo importante es, bueno, en este caso es que el paciente no tiene registro de lo que hizo, ¿está? Y pueden caer en una guardia y entra en el diagnóstico diferencial el síndrome confusional agudo. Y lo que está teniendo son crisis epilépticas del lóbulo frontal. O este, señor.
sea, un señor que se puso a bailar, ¿bien? Y cantar. De vuelta, es una alteración conductual y entra en el diagnóstico diferencial del síndrome de confusión al agudo. Tener presente, bueno, meningitis, encefalitis, la encefalopatía de Wernicke por carencia de vitamina B1. Cuando hablamos de otro grupo de causas, las metabólicas entran los tóxicos y por lo general, cuando hay consumo de alcohol, benzodiazepina, opioides, vemos un deterioro del sensorio y los vemos agitados cuando los fármacos son simpático-miméticos o anticolinérgicos, ¿no? Esto de que la clínica puede orientar a pensar, si supongo un tóxico, ¿cuál? Después están los síndromes por psicofármacos, el síndrome serotoninérgico, neuroléptico maligno. Siempre tener presentes, voy a avanzar, porque ya pasamos de las 6. Quiero ir directamente al abordaje. Esto es una regla medio inventada por mí, así que tienen todo el derecho a no respetarla, que es el abordaje de un paciente con un síndrome confusional. Hay que hacer el ABC, ¿no?, de todo paciente en agudo, y el ASI que se refiere a situaciones que si no son tratadas rápidamente pueden o ser letales o dejar una gran carga de morbilidad. Entonces, los primeros que siempre hay que descartar son hipoglucemia, ACV, crisis epiléptica. Por ahí en nuestro medio no tanto, pero creo que es una cuestión de tiempo, ya se empiezan a observar. Intoxicación por opioides y la sepsis. ¿Bien? Estos 5 deberíamos tenerlo en mente como lo primero a descartar. Y bueno, esto tiene que ver con el manejo. Esto lo consiguen en cualquier lugar. Quiero transmitirles lo que sería un poco el algoritmo del paciente con un síndrome confusional agudo. Primero, sospechar la condición a partir de un cambio en el estado cognitivo que lleva horas a días. Y es esto, hacer ese abordaje inicial, lo que son el ABC, su estado de conciencia, rápidamente por el glucotest, glucemia, gases en sangre y después el laboratorio estándar, a esperar resultados. Si algo de esto está alterado, se lo corrige. Si el examen clínico y neurológico pone en evidencia, por ejemplo, focalidad, rápidamente una imagen del cerebro, lo primero descartar una ACV. Si hay signos meningios, recuerden que son muy pobres, o sea, solamente el 10% de la meningitis tienen los típicos signos, Avanzar con hemocultivo y comenzar con una antibioticoterapia y dexametasona en caso de meningitis. Después eventualmente la imagen por si complica su estado neurológico. Y si no hay signos focales en la valoración inicial, hacer el abordaje predominantemente clínico. ¿Ya? Wow. Es demasiado para 1 hora y media. ¿Dudas? ¿Preguntas? La demencia con cuerpos de Lewy, ¿se diagnostica de forma clínica entonces? ¿La demencia por cuerpo de Lewy? ¿Se diagnostica de forma clínica?